Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Comunidad de Pares. Somos Daniel Herbo y Valentina Cisterna, profesionales del proyecto FONDEF, Sistema de Monitoreo para la Participación Local en la Gestión Integrada de Cuencas CIMOL. Nuestro proyecto y trabajo se desarrolla principalmente en la cuenca del río Itata, a quienes mandamos un afectuoso saludo y agradecemos a quienes nos sintonizan a través de Radio Perla por el 107.5 FM los días martes a las 4 p.m. en Ranquil, y a quienes nos siguen por Radio Ruta del Oro, sintonizando la 90.5 FM, los días lunes a las 7 p.m. en Hualqui. Saludamos además a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, donde los y las invitamos a enviar sus dudas y comentarios. Daniel, ¿cómo estás el día de hoy? Te doy la bienvenida al programa y también a nuestra invitada. Hola Valentina, comenzamos con una semana bastante acalorada, se nota que llegó la primavera ahora sí con todo. Ahora tenemos una invitada especial como siempre, ella es Dharma Reyes Macaya, es bióloga y magíster en oceanografía de la Universidad de Concepción, actualmente realizando un doctorado en el Centro Marum de Alemania, se especializa entre otras materias en el estudio de la geoquímica de metales en ríos, una tarea que realizó en la iniciativa Fluye, de la cual conversamos hace algunos capítulos, no sé si se acuerdan. Y también es miembro de ONG Conciencia Sur, de la cual esperamos que nos hable un poco más para conocer sobre sus tareas y perspectivas. Hola Dharma, ¿cómo estás? Hola chiquillos, hola Vale, Hola, ¿cómo están? bienvenida. Sí, oye Dharma, para darnos a conocer un poco tu trabajo y introducir a nuestros auditores a quién eres. ¿Cómo llegas a Conciencia Sur? ¿Cuáles son sus objetivos y cómo los impulsan? Esto ya a modo muy introductorio. Aquí me voy a ir en la personal, yo creo, para contarles Sí, sinceramente, cómo llegué. Bueno, Conciencia Sur se formó hace ya casi 3 años. Partió con un grupo de amigas que todas tenían un problema en común, que era la precarización laboral en ciencias. Y estaban terminando sus doctorados, estábamos viendo todo el tema del abuso de género y el abuso laboral que viven mujeres hoy en día en ciencia en Chile, y no solamente mujeres en ciencia, sino que mujeres trabajadoras en general, en todas las áreas. Entonces las chiquillas se juntaron, formaron la ONG, yo estaba en Alemania en ese tiempo, y cuando estaba yo empecé mi doctorado en 2016, y el primer año fue como el predoctorado que le dicen, que es como cuando tú escribes tu proyecto de tesis, lees mucho, y después ya empiezas con el doctorado propiamente tal, que son 3 años. Y en ese año no pude venir a Chile, y las chiquillas formaron la ONG. Después el año siguiente vine, y ya estaba formado. O sea, poco a poco ya se estaba formando, entonces yo no ingresé directamente como fundadora en el proceso, sino que ya cuando estaba formada, pedí mi incorporación informalmente al principio. Y, y este año, el año pasado, por temas personales, yo congelé el doctorado por un año. Falleció mi papi, entonces me vine para acá, para Chile, para estar más con mi familia. Y en ese momento me incorporé ya directamente a la ONG, al trabajo de forma formal. Y, y ha sido así como una apertura mental, sentimental gigante, dado que nos conectamos, es como un espacio de integración, de ayuda entre compañeras que trabajan en el área de las ciencias o ligadas al área de las ciencias. Eh, Al principio teníamos dos grupos, uno era dedicado a estudiar el tema de género en la academia y en áreas de ciencia, y el otro grupo era el medioambiental. Lo que teníamos en consideración era acercar la ciencia a las comunidades y que nuestro trabajo sirviera para las comunidades igual. Entonces así yo empecé a trabajar de esa forma, me incorporé a una comisión y ya finalmente pasé a ser socia activa y ahora participo en todas las actividades. La ONG tiene como objetivo visualizar la ¿cómo se puede decir? Voy a decirlo de nuevo. sí, dale. Es visualizar y estudiar en profundidad eh, cómo las mujeres se desempeñan en ciencia, eh, qué tipo de problemas tienen esas mujeres en la academia, tanto en el tema de discriminación por género, hasta violencias que han vivido nuestras compañeras en la ONG,
y violencias que las reconocemos en nuestros ambientes de trabajo generalmente. Y además de eso, nuestro objetivo en unión con las comunidades es que somos mujeres de ciencias que buscan la habitabilidad de los territorios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra ONG tiene como uno de sus objetivos principal que nuestro trabajo científico pueda aportar a las comunidades para caracterizar sus entornos y así poder valorarlo y trabajar con la comunidad directamente. Ya no va en un alcance científico unidireccional en que yo, científica, voy a enseñar a la comunidad cómo lo tiene que hacer, sino que es un diálogo interconectado entre la comunidad, el científico, y así vamos trabajando en conjunto, lo cual se llama ciencia comunitaria. Entonces esos son como nuestros dos objetivos. Por un lado vemos el tema de mujer en ciencia y por otro lado el tema de la habitabilidad de los territorios. Dharma, volviendo a lo que mencionaba, ¿cierto?, respecto de este trabajo con las comunidades y desde el rol de la ciencia. Como para nuestros auditores, ¿qué es la ciencia ciudadana y cómo esta podría ayudar al empoderamiento de las comunidades? Bueno, mira, ahí hay dos tipos de ciencia que se confunde generalmente el concepto. Uno es la ciencia ciudadana y el otro es la ciencia comunitaria. La ciencia ciudadana nace como una idea en Estados Unidos, en algunos científicos que tenían hijos en escuelas y querían que sus hijos hicieran parte de la investigación que hacían los papás, en este caso que eran investigadores. Entonces empezó todo este movimiento en que, empezó con niños primero, la ciencia ciudadana, en que un entomólogo le gustaba estudiar el comportamiento de las hormigas y le dijo al colegio, o sea, habló con la profesora del colegio de su hijo, y dijo, oye, le gustaría aportar en esta investigación que quiere ver el comportamiento de las hormigas. Y ahí todo el curso participó, hicieron un paper, como que lo escribieron los mismos niños, misma evidencia, guiado por el científico, y así nació como el concepto de ciencia ciudadana, hace como una década atrás. Es algo muy, muy, muy nuevo. Entonces la ciencia ciudadana lo que busca es que de una idea científica la comunidad se haga parte y participe desde esa investigación, pero ya la investigación está pensada por el científico o la científica. La ciencia comunitaria, en cambio, lo que hace es que la comunidad tiene una problemática de distinto tipo, ya sea, por ejemplo, si estamos en una zona de sacrificio, tenemos contaminación. Si es una zona, por ejemplo, que se quiere proteger, pero no tenemos ninguna línea de base de qué vamos a proteger, eso es un problema que distintas comunidades quieren solucionar. Y lo que se hace es que como científicas vamos a las comunidades, la comunidad nos presenta lo que quieren hacer, formamos un equipo y la idea científica nace en ese momento con la comunidad. Entonces tenemos estas dos aristas, ciencia comunitaria, ciencia ciudadana. Las dos totalmente importantes, solamente que el enfoque es distinto. Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora es ciencia comunitaria, en que conocemos a las comunidades, nos presentan lo que quieren hacer y nosotros con nuestras herramientas profesionales les decimos a las comunidades, ya mira, si quieren caracterizar el borde costero, no sé, de Coronel, nosotras lo que ofrecemos es, podemos leer información, evaluar proyectos de impacto ambiental, tomar muestras para, no sé, medir parámetros físico-químicos, podemos ayudarles en analizar algunas muestras en alguna universidad con contactos que nosotros tenemos. Entonces, como toda esa onda, y los resultados se ven directamente con la comunidad. O sea, la comunidad en ningún momento sale de este universo. O sea, no es que uno va al laboratorio y tiene que producir los datos, pero la idea es que incluso no verlos antes, es como presentarlos directamente, explicarlos ahí, que la comunidad te empieza a preguntar, oye, ¿qué significa que en el ambiente haya más nitrógeno, más nitrito? Y así sucesivamente. Es un proceso súper importante y es un diálogo constante con las comunidades. Eso es algo que hemos conversado anteriormente también en nuestro episodio de Comunidad de Pares, y es algo que también nuestro proyecto obviamente motiva y vuelve parte de su accionar. La ciencia comunitaria es algo muy nuevo. O sea, yo creo que muchas investigadoras e investigadores han tratado de hacer ciencia comunitaria en el pasado, pero por el
modelo científico de pocos recursos, que además mucho de la ciencia responde al modelo neoliberal extractivista que tenemos específicamente en nuestro país, mucha de la ciencia que se hace está al servicio de la empresa o al servicio de nuestros propios intereses científicos. Pero no, y se quiere incorporar a la comunidad, pero la incorporación a la comunidad va por la parte de realizar divulgación y educación, que es, de nuevo, el científico arriba o la científica arriba, pasando conocimiento hacia el ciudadano en otro nivel. Entonces, es algo súper interesante que estamos haciendo con la comunidad, nos ha llenado enormemente ir a trabajos comunitarios como la iniciativa Fluye, que los chiquillos estuvieron hablando con ustedes en el programa pasado, o lo que estamos haciendo en distintas comunidades. Por ejemplo, estamos trabajando con la comunidad de Nacimiento, estamos trabajando con la comunidad de Los Queñes, ahí en el río Teno. Estamos recibiendo distintas invitaciones para trabajar con las comunidades directamente, y en este caso no estamos trabajando con comunidades aisladas, son organizaciones territoriales organizadas que nos invitan. Nosotros prestamos servicio voluntario. Las comunidades, durante esta experiencia que hemos tenido como nos han recibido muy muy bien, así como pasando de las expectativas que nosotros al principio teníamos, porque, por ejemplo, personalmente o grupalmente hemos hecho actividades de educación, pero siempre uno va en el auto, llega al lugar, saca su computadora, muestra la diapositiva, expone, hay preguntas, pero en este caso la comunidad está en el proceso logístico igual. Ya tenemos que viajar el próximo fin de semana, ¿cómo lo hacemos? Ya, ellos se preocupan del alojamiento, de la comida, de cómo nos reciben, están con nosotros, nos quedamos con ellos. Ahora con COVID tenemos que seguir un protocolo COVID, pero independiente de todo eso, nos acompañan a muestrear. Y además de eso, los puntos de muestreo en su cuenca o en el mar, porque estamos empezando primero por las cuencas, pero la idea es que más adelante se pueda trabajar en otros lugares igual. Pero ellos participan activamente de dónde van a ser los puntos de muestreo igual. Se utiliza el conocimiento local entonces. Integral. Sí, esa es la idea, de utilizar el conocimiento local de los territorios culturales y sociales para poder integrar nosotros porque además igual somos espectadores totalmente al principio alóctonos de la comunidad, porque nosotros no vivimos en el territorio. Entonces necesitamos que la gente del territorio nos cuente y nos instruya para poder científico, tanto en los muestreos de que tiene que aplicarse el método científico, tiene que ser estructurado, todo el trabajo en laboratorio tiene que ser totalmente llevado a los protocolos que nosotros usamos. En ningún momento el rigor científico se deja de lado tampoco. Se pueden combinar ambas cosas. Totalmente, sí, ha sido una experiencia súper bonita. O sea, yo igual como que al principio yo me iba a quedar solamente 3 meses en Chile para pasar el duelo y todo, y después con la pandemia pasó que no me pude devolver, pues se cancelaron los vuelos, se me siguen cancelando los vuelos, así que voy a volver a Alemania en enero, lo más probable, pero durante todo este trayecto he estado trabajando en mis cosas del doctorado, plus esto, y ha sido así como un despertar, de verdad, ha sido como un enriquecimiento personal y grupal. Bien complicado eso, o bien interesante en realidad, eso de sumar distintas herramientas que se han generado a través de ONG u otros organismos no gubernamentales en defensa también de los bienes comunes. En cuanto a esto, comentabas anteriormente sobre la falta de asignación gubernamental o la conducción de la asignación gubernamental sobre la investigación científica, que en general corresponden al modelo, o sea, al modelo socioeconómico imperante. ¿Cómo ha afectado en realidad la producción científica a la pandemia y estas asignaciones? Bueno, yo creo que ya muchos de nosotros han escuchado las noticias de que el Fondo de Ciencia a nivel gubernamental igual sufrió recortes, Becas Chile y hartos programas de extensión en torno a la formación de profesionales en torno a seguir con sus especializaciones, han sido cortadas durante la pandemia, lo cual
yo creo que, bueno, hay un grupo de investigadores que estamos muy, muy, muy molestos por eso, porque cortar becas Chile significa que muchas personas que en este momento están haciendo su magíster o terminando sus pregrados y que tenían los planes de, y ya conexiones hechas, de ir a hacer su estudio en el extranjero, ya no lo pueden hacer de una forma que es postulable. O sea, irse al extranjero y hacer un doctorado sin beca es imposible. O sea, o lo haces porque postulas a un proyecto y te lo ganas y te contratan como trabajador en el instituto, pero ya llevar con una idea propia y hacer un doctorado o un magíster en el extranjero no es posible. Yo creo que el tema del recorte de presupuesto en todas las áreas por pandemia y específicamente en la ciencia lo encuentro igual como medio horroroso, porque ya el fondo que tiene el país en torno a la ciencia es bajo en comparación a los otros países de la OCDE, y plus lo que pasó ahora con el recorte de presupuesto, si bien las políticas públicas ahora están yendo, lo que dice el ministerio es que se está yendo a que se va a mejorar el sistema científico interno, o sea, chileno, sin hacer la extensión a la parte extranjera, pero seguimos viendo precarización laboral. Muchos científicos trabajan con boleta honorario después de que terminan su doctorado, cuando ya son profesionales altamente calificados, postdoc, con sueldos súper bajos, con boletas por años. Tengo amigos que están con boletas honorarios hace más de 5 años después de que terminaron el doctorado. Entonces es una precarización generalizada, y lo malo es que el modelo científico en Chile sigue con como este discurso de que se está invirtiendo dinero, lo cual no es así. Se está tratando de hacer formación de personas, se está tratando de mejorar la calidad del laboral de los científicos, pero no, tampoco no es así, porque el sistema chileno científico depende de las universidades. O sea, uno termina su doctorado, se termina su postdoc, hay muy poquitos institutos de investigación que no están unidos a universidades. Entonces, ¿qué significa? Que tienes que ir a una universidad, agarrar una plaza de profesor, y si no tienes esa plaza, eres postdoc a honorarios, porque no vas a ser de planta. Entonces, es una precarización así, pero generalizada. O sea, tú vas a cualquier grupo de investigación, siempre vas a encontrar los postdoc honorarios, o gente que pasó del doctorado al postdoc, que puede tomar plazas de técnicos, igual precarios. Entonces, como... Y al mismo tiempo el gobierno, por otro lado, estamos tratando de hacer lo mejor posible para que nuevas generaciones ingresen y tengan interés en hacer ciencia, específicamente mujeres, pero al mismo tiempo te ves como envuelto en este sistema tan precario. Entonces, como que a mí alguna vez me da hasta pena, como que yo hace años atrás tenía todo el romanticismo de invitar a todas las niñas que querían hacer ciencia, de que hicieran ciencia y todas las posibilidades, y ahora es como, igual mi discurso va como en... Chuta, veo el sistema tan precario, no me gustaría que una chica de cuarto medio ultra motivada llegue al pregrado, pase el pregrado sin problema, porque ahí no hay problema, después el magíster tampoco, pero los problemas vienen después del doctorado. Después del doctorado el sistema te come así, ¡ta! Y tú dices, chuta, mi pasión por ser científico capaz que no iba por este lado. Lo malo es que ya te diste cuenta 10 años después que terminaste el pregrado, porque entre el magíster y el doctorado, imagínate, el doctorado son 4 a 5 años, el magíster son de 2 a 3 años, son casi 10 años de formación profesional en algo específico que te gusta, para llegar a un trabajo ultra precario y en una posición de privilegio como lo hace la mayoría de los científicos que tienen contrato. No lo ven de esa forma, pues. Darme llevando ese análisis a cómo ha perjudicado en torno a levantar propuestas y lograr hacer ciencia con comunidades. ¿Cómo se ha visto afectado también por ese lado? Yo creo que el tema de hacer ciencia con comunidades no creo que parta del gobierno y tampoco de la institucionalidad. Ahora sí, o sea, hay un programa de ciencia pública que impulsó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, pero ahora, este año recién.
Y son un fondo, por ejemplo, juntas de vecinos pueden optar a esos fondos, pero son máximo 5 millones de pesos. 5 millones, si ustedes lo piensan bien, no es nada. O sea, te alcanza, por ejemplo, muestras, nosotros nos dedicamos a estudiar cuenca y tanto ríos como océanos. Y yo les voy a dar un precio, por ejemplo, una muestra de nutrientes para medir silicato, fosfato, nitrito. Una muestra sale aproximadamente 10.000 pesos, la muestra, 20.000 pesos. Solamente nutrientes, pero para caracterizar una cuenca no solamente necesita eso, necesita otras cosas más, por ejemplo, estudio físico-químico, temperatura, salinidad, eso. El arriendo de equipo te cuesta aproximadamente 100.000 pesos el día. Y si tú quieres hacer algo continuo con una comunidad por un año, todo el presupuesto se te va en arrendar el equipo, que te cuesta 100.000 pesos el día, y si quieres hacer muestreo, no sé, todos los meses. Entonces, es muy poquito dinero. Y encuentro que en este caso, si las comunidades tienen este interés de caracterizar su ambiente donde viven, ya sea en el río, ya sea, no sé, personas que tienen viñedos o gente que vive en el bosque nativo, buscar otro tipo de estrategias, capaz que la misma comunidad se pueda hacer parte de esa estrategia de vinculación, y el gobierno, por otro lado, a través de las municipalidades, inyectar dinero para que se hagan investigación de forma permanente en sus comunidades, lo cual tampoco hay. No hay una municipalidad, una oficina de ciencia que esté unido a la oficina de medio ambiente, que ahora existe. Hace poquitos años atrás no existía la oficina de medio ambiente en los municipios, y que hay una conexión directa entre la ciencia, la gente que hace logística en la parte de medio ambiente, abogados y gente que hace sus obligaciones en las municipalidades. No existe esa conexión todavía. Y en torno a la pandemia, yo creo que la gente que hace ciencia en terreno sigue yendo a terreno, independiente de que haya pandemia o no, porque los experimentos no pueden parar. Pero sí, en las universidades se ha visto afectado mucho, porque la mayoría de los institutos y universidades han cerrado. Entonces gente que tiene que ir a hacer experimentos a los laboratorios, o no sé, o hacer otro tipo de cosas que solamente se hacen en la universidad, no, están todos, ahí están. Yo creo que es un año perdido. Y lo malo es que tampoco el ministerio lo ve, porque nosotros con el grupo de Becarios Chile tenemos un grupo organizado de Becarios Chile, están los becarios nacionales que igual están organizados, y hay gente que de verdad perdió el año y está viviendo en el extranjero, se le terminó la beca, se le va a terminar la visa, van a venir de modo ilegal casi, trabajando en un restaurante para poder terminar la tesis, porque no han podido entrar a la universidad a terminar su experimento de último año de doctorado. Se supone que durante el último año no debería hacer experimento, pero siempre pasa que uno hace experimentos, porque es algo normal de la ciencia. Uno no programa algo, pero al final uno igual termina haciendo experimentos el último año. Entonces hay un pool de chilenos en el extranjero que están así, pero muy mal. Hay gente que se le terminó la beca hace meses y siguen en el extranjero porque no pueden volver a Chile, y tenés que terminar el doctorado, si no tienes que devolver el dinero a la beca. No, es sin duda que es una situación que tiene a mucha gente en un estado de ansiedad constante, de incertidumbre, y que afecta obviamente transversalmente diferentes niveles, desde la vida personal, la vida profesional, el trabajo continuo que se lleva con las comunidades también. Bueno, también hemos sido parte de eso como proyecto, y modificando muchas de nuestras actividades y nuestros diseños para el primer año del proyecto, y es por eso que las y los invitamos a continuación a nuestra columna de opinión desde el episodio del día de hoy, que está a cargo de la directora del proyecto CIMOL, Noelia Carrasco, quien nos va a contar un poquito cómo ha sido este año de proyecto CIMOL, qué actividades hemos realizado, cómo ha sido el programa de formación de monitoras y monitores en la cuenca del Itata. Así que, Dalma, te invitamos a que puedas entonces escuchar esta columna de opinión. Hola a todas y todos, soy Noelia Carrasco, antropóloga, académica del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción y directora del proyecto Sistema de Monitoreo Local para la Participación en la Gestión Integrada de Cuencas, el proyecto CIMOL,
que estamos ejecutando desde enero de este año 2020 en la comuna de Ranquil, en la región de Ñuble. En este proyecto hemos concluido recientemente una primera gran etapa que fue denominada la etapa de trabajo participativo y de levantamiento y construcción participativa del primer prototipo, ¿no es cierto?, la estructura preliminar de este sistema de monitoreo local que nos encontramos diseñando. Para realizar este trabajo participativo, en virtud de la pandemia, debimos tomar la decisión de modificar nuestra planificación de talleres y encuentros y desarrollarlos a través de un programa que llamamos Programa de Formación e Investigación en Línea, Monitores CIMOL, que nos dio la posibilidad de trabajar entre los meses de julio y octubre en el marco del desarrollo de un programa de trabajo con 7 módulos que fueron trabajados con distintos relatores, relatoras, especialistas, y el grupo de integrantes monitoras CIMOL pertenecientes a la comuna de Ranquil y también a otras comunas vecinas, como es el caso de San Nicolás y también Chillán. En este programa de formación en línea tuvimos la participación de 20 personas, como decía, y con ellas pudimos construir este sistema o este planteamiento borrador preliminar de nuestro sistema de monitoreo local CIMOL. Hoy en día nos encontramos transitando rápidamente la etapa 2 del proyecto y que corresponde a la etapa en donde presentamos este borrador CIMOL y lo sometemos a la revisión, ajustes, comentarios, propuestas, ¿no es cierto?, modificaciones que tanto el grupo de monitores y monitoras que han sido creadores y creadoras de CIMOL, como también otros actores relevantes de la gestión, en la gestión del agua de la cuenca, tendrán oportunidad de poder plantear. Esperamos durante esta etapa que comienza, que llamamos una etapa de revisión y validación participativa de CIMOL, poder llevar adelante un programa de trabajo que contemple reuniones abiertas, que contemple difusión también a través de distintos medios y que contemple también, ¿no es cierto?, el trabajo participativo, la proyección de ese trabajo por parte de los creadores y creadoras de CIMOL que integraron el primer grupo de trabajo en el programa de monitores y que siguen siendo entonces quienes llevan adelante desde la localidad el levantamiento de este sistema de monitoreo local. Nosotros como equipo de investigación nos mantenemos con la responsabilidad de facilitar este proceso, de ir conduciendo su desarrollo, de ir cautelando el cumplimiento de sus etapas. Y en ese contexto entonces es que les invito a mantenerse informados de lo que va a ser nuestra agenda de actividades, de lo que va a venir siendo también, ¿no es cierto?, nuestra planificación para los próximos meses que siguen, en donde esperamos mantenernos comunicados, entregando y recibiendo insumos para construir de la mejor manera este sistema de monitoreo local, que esperamos sea una herramienta que fortalezca la participación local, ¿no es cierto?, en la gestión integrada del agua, visualizando distintas dimensiones que hoy día tienen implicancia fundamental para poder llevar adelante un acceso al agua justo para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Noelia, ¿cierto?, a nuestra directora del proyecto, que nos comentaba un poco lo que ha sido el proyecto CIMOL desde enero del año 2020 hasta la fecha, donde hemos logrado ya pasar la primera etapa. Así que, Dalma, bueno, te invitamos a que puedas comentar con nosotros la columna de opinión, comentarte a grandes rasgos que hemos obviamente tenido que adaptar nuestra metodología, nuestro diseño, porque en el trabajo con las comunidades no era tan fácil llegar y programar nuestra salida de terreno en el contexto, obviamente, de la crisis sanitaria, pero por otro lado no podíamos dejar de trabajar con ellos y con ellas, porque es el corazón de este proyecto, ¿no?, el monitoreo local. Claro, yo creo que ahora o sea, hay cosas buenas y cosas, no diría malas, pero que nosotros no podemos manejar en torno al tema pandémico. Las cosas muy buenas es que antiguamente, cuando hacíamos ciencia, íbamos a las comunidades, siempre tenía que hacer de forma presencial, siempre.
porque si no se perdía el contacto. Lo mismo los científicos cuando van a congresos en el extranjero. Nosotros hacemos, por ejemplo, yo me dedico al área de cambio climático, es como irrisorio que, no sé, 1000 científicos se vayan a un congreso en Mallorca y toda la cantidad de dióxido de carbono que se emite en el viaje, y nosotros estudiando cambio climático, diciéndole a la gente que baje sus emisiones de dióxido de carbono. Entonces, por un lado, la pandemia lo que nos ha entregado es que estamos tratando de mejorar nuestras herramientas para, para trabajar con comunidades de forma remota, lo cual ha sido súper bueno, que yo creo que sin pandemia no lo hubiésemos logrado tan rápido. Pero por otro lado, igual poniéndonos en el contexto de cuál es nuestro público objetivo, por ejemplo, ustedes trabajan con la cuenca del Ruitata, con personas que son adultos mayores, entonces en los campos es un problema trabajar online porque la gente no tiene nuestros teléfonos modernos, sino que usan los teléfonos de almejita que no puede uno comunicarse por WhatsApp, solamente por llamadas. Entonces yo creo que ha sido un desafío súper grande para ustedes poder realizar toda la formación de monitores y todo. Y lo otro es que algo que me ha llamado mucho la atención de cómo, lo que estábamos hablando igual del Ministerio de Ciencia, esta unineuronalidad que tiene el sistema en que ya, trabajemos en temas COVID y se da este fondo gigante para temas COVID en general y todo, pero es muy unineuronal porque las temáticas medioambientales, los problemas hídricos y todo eso sigue pasando al mismo tiempo que la pandemia. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo he sentido que hay una desconexión, como que hemos sido muy unineuronales para pensar, en vez de seguir realizando las mismas actividades que se llegaban haciendo antes, plus actividades importantes, como por ejemplo el tema del agua, que en crisis sanitaria, si uno no tiene para lavarse las manos, estás en alto riesgo, y hay comunidades en la cuenca del Itata. Yo vivo aquí cerca de Coelemu, donde al otro lado de la calle donde vivo, pasan todas las semanas la municipalidad de Tomé dejando agua en camiones de aljibe, porque la gente de verdad que no tiene agua para lavarse las manos. Entonces, es ¿cómo podemos llegar a ser un sistema, o cómo podemos llegar a ser una comunidad científica local que trabaje con las comunidades sin ser unineuronales en este caso? Igual es como importante. Yo creo que, no sé, ustedes me pueden contar cómo les ha ido con eso. O sea, lo que dice Noelia, o sea, yo creo que el proyecto de ustedes está súper bueno, y que tengan esta decisión de hacer los talleres online, formar monitores, aunque estemos en pandemia, y que se tiene que ir a trabajar con la comunidad más ahora en tiempos pandémicos, donde el agua es necesaria, la gestión del agua es tan importante, es algo súper valioso. Es súper interesante lo que planteas, porque la formación o la generación de herramientas con las comunidades, cuando no hay un trato directo, se ha hecho súper complejo, pero al mismo tiempo hemos descubierto otra clase de herramientas, como el mapeo colectivo online y esa clase de cosas que, pese a que ha sido complejo hacerlo con personas que no tienen dominio de TICs o herramientas web, la han sabido suplir con sus relatos. Y la capacidad técnica y profesional finalmente del equipo ha logrado suplir esas deficiencias con eso, como intentando traducir lo que ellos nos dicen en imágenes, por ejemplo, que es algo que nos ayuda a difundir también de mejor manera el trabajo que tenemos con ellos, y que posteriormente ellos mismos van a saber ejercer dentro de su territorio. Quería plantear, esto ya aparte, una noticia bastante preocupante en realidad. El día de ayer, día domingo, este día que nadie pesca mucho las noticias, se supo que se está tratando de reactivar la votación para el TPP-11. O sea, estamos pasando ya a la última fase legislativa, ya en la Cámara de Senadores, un proyecto que tiene un enlace bastante importante con los planes de infraestructura que afectan tanto a los territorios que tratamos de defender con esta clase de proyectos. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrea Alaman, anunció que iba a conseguir, como pudiera, una mayoría en el Senado, así que debemos estar todos atentos y atentas a esa clase de vicisitudes. En cuanto a ello,
¿Qué proyecciones tienen las organizaciones que se levantan en la defensa de los territorios, en el monitoreo ambiental y particularmente sobre el agua, que es nuestra temática madre? Yo creo que lo que pasó después del estallido social y en el estallido social no solamente movilizó la sociedad chilena a exigir una mejor calidad de vida en torno y cómo pensar en un sistema de desarrollo diferente. Y lo mismo pasó en temáticas medioambientales. En Concepción, bueno, en la región del Biobío, se formó esta Asamblea Ambiental del Biobío que involucra más de 300 organizaciones territoriales ambientales en, y para trabajar en torno a temáticas ambientales, ya sea en una primera parte en la parte educativa y al mismo tiempo en la parte reactiva de, oye, mira, ¿qué es el TPP-11? ¿Cómo explicarlo bien? ¿Qué va a ocasionar? ¿Cómo verlo de otra forma que lo que no te muestran en las noticias, que lo que no te muestran, lo que no te escuchas ahí en la radio? Todo el tema de la expansión de algunas empresas, que ahora durante la pandemia las empresas siguen funcionando, las mineras en el norte siguen funcionando, los proyectos se siguen evaluando, eh, pero nuestro sistema, con esto de la unineuronalidad de nuevo, es como somos unineuronales, solamente estamos pensando en COVID y la tele solamente piensa en COVID y al final toda esta temática medioambiental súper importante que nosotros somos parte del ambiente, entonces no podemos dejar de lado, se está dejando de lado y están pasando proyectos sin que uno se dé cuenta, se están aprobando leyes que tampoco uno no, como ciudadano no se entera, porque no toda la gente está viendo TV Senado todos los días, o sea, es algo totalmente fuera, es como algo utópico que yo creo que nunca va a pasar. Entonces, por eso las organizaciones territoriales, las asambleas territoriales son tan importantes. Lo malo sí que lo que yo encuentro de que, lo mismo, de nuevo, vamos con el poblador de la cuenca que no está viendo la televisión todos los días, ni escuchando la radio, sigue trabajando en el campo, ese poblador la información le llega los meses después. Entonces, ¿cómo hacemos para articular que la gente se entere de lo que está pasando y que se haga partícipe activamente, ya sea de la defensa del territorio o del conocimiento y la valoración del mismo territorio? Entonces, es algo que se tiene que trabajar. Y al mismo tiempo es difícil, como ustedes dicen, el tema de la pandemia ha sido como el repensar cómo seguir haciendo por nuestro lado investigación en general. Sí, claro. De hecho, me hace replantearme muchas veces de que estas clases de instancias que son muy digitales hacen muy poco posible la horizontalidad de perspectivas cuando uno quiere trabajar en forma de estilos asamblearios, por ejemplo, más allá de lo que uno puede ir a demostrar como científico o científica a un grupo X. Como que siempre queda la pata de, oye, necesito de que me lleguen los insumos de las y los pobladores de las cuencas para poder hacer un análisis más efectivo y que ellos después se empoderen a trabajar en pos de sus propios bienes comunes. Claro. Bueno, quería volver a lo que planteabas, Dharma, respecto a que las acciones se tienden a unificar o a direccionar hacia un lado y se quitan de vista ciertos enfoques a procesos que siguen pasando todo el tiempo, y en eso está, por ejemplo, lo que significa hacer monitoreo local en la cuenca del Itata, por ejemplo. Aquellos monitores, aquellas organizaciones locales de APR, de AR, comités de adelanto, etcétera, siguen viviendo día a día lo que es la crisis hídrica, lo difícil que es acceder al agua y además hacer un manejo, ¿cierto?, sostenible del recurso. Entonces, respecto a eso, y respecto también a cómo mantenemos informada a los pobladores, a las pobladoras, como tú comentabas, también, por otro lado, existe una gran mayoría de ellos y de ellas que están siendo parte de, por ejemplo, espacios gubernamentales o espacios de gobernanza en los territorios que propician la participación de ellos y la toma de decisiones y de acciones en conjunto. Y en eso quería comentarte que, curiosamente, muchas de esas personas
que lideran hoy procesos territoriales y procesos ambientales son mujeres justamente. Son mujeres que llevan la causa y que son lideresas del agua, por ejemplo, lideresas de los bosques, y así tenemos un sinfín de ejemplos a lo largo de los territorios. Pero volviendo a lo que pasa versus a las entidades públicas, educativas y de investigación, ¿cómo se pueden identificar prácticas misóginas y patriarcales en estas instituciones? ¿Y cómo accionamos en contra de ello? Qué buena pregunta. Bueno, las prácticas misóginas patriarcales vienen del sistema patriarcal, que es el dominante durante la historia de la humanidad en general. No siempre, porque ya se sabe que durante la época donde el ser humano era nómade, las mujeres tenían un rol protagónico muy importante y eran matriarcas, y ellas eran las que dirigían y integraban a la comunidad en general. Pero después, ya cuando empezó a operar el sistema patriarcal, que duró o sea, miles de años, pues imagínense. Estamos ahora en una sociedad que nosotros decimos, y sigue durando, porque, claro, una sociedad moderna donde el sistema sigue imperando de maneras que yo creo que o sea, se ha ido mejorando desde todos los estallidos feministas durante los últimos siglos. Se ha estado mejorando el dejar o el repensar el sistema. Capaz que igual me hago el mea culpa de que me muevo en un sistema poco patriarcal, porque como yo creo que los seres humanos se van moviendo en círculos sociales en que tenemos nuestros mismos intereses, lo cual algunas veces me da un miedo gigante, porque siento que estoy viviendo como una burbuja en que siempre busco personas, amigos que no sean machistas, o mis mismos jefes que si tienen algún acto machista, o me pongo nerviosa o se los digo directamente y lo repensan y se empieza a desconstruir el pensamiento colectivo en torno al micromachismo, por ejemplo. Pero en las instituciones, y eso es lo que hemos visto con la ONG, que las instituciones de investigación actuales en Chile, el comportamiento machista misógino es algo que se vive todos los días, todos los días. Yo vengo de una formación en ciencias del mar, oceanografía, en que nos tenemos que embarcar con hombres. La mayoría, siempre uno es 2 o 3 mujeres en un embarque, o 4, y ahora un poquito más, pero en que tienes que ser muy compuesta cuando un marino te está mirando las piernas o te tira alguna talla machista, o estás cargando cajas y te dicen, oye, pero ¿cómo va a ir a terreno si no te la puedes? ¿Cómo si tienes que cargar esta caja? Y el CTD, que es el instrumento que tienes que lanzar por la borda. O sea, cosas que yo creo que en ciencias de la tierra, en ciencias de la tierra, cuando uno tiene que ir a terreno, siempre las mujeres se les discrimina de una forma súper como sistemática y hasta como paternalista. Hoy no, que no vaya a terreno porque nos va a tocar cargar un montón de cosas. Hoy en día eso está cambiando, obviamente, pero yo le estoy haciendo una mentoría a las chiquillas de oceanografía por esto mismo de las becas Chile que no se pueden ir al extranjero, viendo algunas posibilidades, y en la mentoría hemos hablado que en la Universidad de Concepción y en otras universidades siguen habiendo prácticas machistas de que si a alguien ocurre algún abuso, se esconde, no se da a conocer. El protocolo de género que está hecho en la universidad capaz que no llega directamente a los departamentos, y lo malo que se esconde. Entonces cuando uno habla de esto, así como, ¡oh!, que le pones tanto color y no sé qué, pero es como, no se está poniendo color. Estamos siguiendo con niñas de pregrado, de magíster y doctorado, que siguen siendo entes de abuso. Y se está viendo. O sea, yo creo que si uno lo ve en un círculo tan cercano en que uno va al laboratorio y lo estás viendo ahí todos los días, es porque a nivel chileno se replica en muchas partes. En las en instituciones gubernamentales, durante los últimos años se ha visto una mejora. Hay protocolos de género, ya se ha visto una mejora, pero igual yo creo que siempre hay que ver las mejoras de un punto crítico, porque si uno cae
en decir, este se está haciendo todo tan bien, ¿por qué sigues alegando? ¿Por qué siguen las chiquillas científicas feministas alegando que el sistema sigue siendo patriarcal, machista, poco menos que somos científicas como a lo que te dicen las feminazis? Y es como, no, cálmate, o sea, es que se ve de un punto de vista crítico, en que se tiene que seguir mejorando. Y esa mejora se basa en que siempre seamos críticas, en cómo vemos el sistema, porque si bien capaz que yo encuentro que está mejorando, mi compañera de al lado, que tiene otras características y tiene otros pensamientos feministas de otro tipo o del mismo tipo, lo ve de otra forma de vista, que hay que tomarlo y hay que seguir luchando para que esto cambie y que sea amigable para las mujeres en general. Sin duda. Oye, Dharma, ¿cómo ha sido, dentro de este mismo ámbito, cómo ha sido tu experiencia en el extranjero con situaciones que vienen a romper con esta clase de lógicas o, al inversa, con situaciones que reimponen esta clase de lógica machista o misógena? Sí, mira, yo, gracias a lo que me dedico a investigar, que es cambio climático, cómo el océano reacciona al cambio climático en el pasado, y viendo esta integración en el océano Cuenca y todo, he ido a pasantías, por ejemplo, a Perú, he estado algunas semanas allá por años, como 2 o 3 años seguidos, me fui a trabajar con las chicas y los chiquillos de allá, y uno ve, o sea, si uno compara, por ejemplo, Chile con Perú en torno al machismo en la academia y al machismo en la ciencia, y al machismo en general. Eh, en Perú siguen ocurriendo cosas que uno dice que en Chile ya hace 5 o 6 años no ocurren, por ejemplo. Y ahora nos vamos al otro extremo en Europa. Yo hace 3 años ya que vivo, o sea, vivía en Bremen, y yo pensaba que Alemania era un país muy progresista en torno al feminismo, pero no es así. O sea, es un país muy conservativo, o sea, muy conservador, en que las prácticas machistas siguen existiendo, hay protocolos de género, por ejemplo, en la academia se están contratando más mujeres para que tengan posiciones de alto rango, como profesor o directoras de institutos, pero les cuento algo como que yo no sé si la gente sabe, pero por ejemplo en Alemania tú tienes un hijo, tienes un postnatal de 1 año, lo puedes dividir con tu pareja, súper bien, pero después, cuando tú quieres volver al trabajo, eh, es un cacho buscar salas cunas, para empezar. Y hay salas cunas que solamente van desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Si tú estás trabajando en ciencias, tienes un horario que va desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces, inmediatamente, si eres una mamá soltera, no tienes un círculo de ayuda en general, mueres en el camino. No puedes seguir siendo científica porque no te da, o a lo más que seas una persona que ya tiene una posición y que puedes pagarle a una persona que te cuida a tu hijo. Pero todo ese tipo de prácticas sigue existiendo, imagínense, en Alemania. Tal otro caso, que igual mi doctorado yo lo hago en Bremen y semanas en Edimburgo, en Escocia. Y en Inglaterra el movimiento feminista es súper fuerte, pero es un movimiento feminista muy radical, que según mi opinión personal no cumple con mi expectativa del feminismo, porque para mí el feminismo es diversidad, es respeto, en que mi compañera trans esté envuelta y que sea diverso y que la conversación se dé fluidamente y sin práctica fascista en algunos casos. Pero allá el feminismo ha sido tan importante que en la academia igual se ve esto como de más flexibilidad, en que sí las salas cunas pueden cuidar hasta en la noche a los niños, por ejemplo, para las personas que son doctores o enfermeras que tienen turno. Y en Chile todavía eso tampoco está solucionado. O sea, una enfermera, un doctor que tienen turnos de noche en un hospital y tiene hijos, ¿quién le cuida al cabro chico? Entonces, sí pasa, o sea, aunque uno esté en el extranjero, siempre va a haber pequeñas prácticas que podrían ser mejor. Obviamente, si uno lo compara con Chile, con Perú, que en este caso son los dos países que yo he estado
más sintonía aquí en el cono sur. Obviamente que uno dice estamos 5 años atrasados, pero por ejemplo con Alemania yo creo que estamos mucho más adelantados que ellos en hartas cosas, pero con Inglaterra estamos mucho más atrasados, entonces como que ahí vamos viendo distintos tipos de realidades. Y en torno al feminismo igual, el feminismo en Europa es muy radical, poco inclusivo, las compañeras y los compañeros trans como que se separan tremendamente del movimiento feminista. Aquí encuentro que en Chile el movimiento, si bien el movimiento feminista tiene muchas aristas, pero yo lo siento muy diverso, en que somos muy respetuosos, tratamos de que sea generalizado y que todas y todos se sienten, forman parte de esto. Es igual, yo encuentro que algo súper bonito de Chile que yo creo que se da acá nomás, o en Latinoamérica, esa diferencia que nunca vamos a poder adaptarlo con los modelos europeos. Y lo mismo pasa en general, no solamente en feminismo, en ciencia nosotros seguimos un modelo gringo o estadounidense europeo, pero nosotros culturalmente no nos identificamos con un sistema científico chileno, o un sistema científico peruano, un sistema científico boliviano, ecuatoriano, como tomar de nuestra cultura el poder realizar una actividad y que el sistema político institucional se adapte a las necesidades de los territorios. Eso igual es súper importante, que tampoco se toma en cuenta. No estamos haciendo una ciencia para Chile, estamos haciendo una ciencia para el sistema, en verdad. Entonces, y eso te va a cuestionar todo, y ahí sale los feminismos, sale cómo se trata a la gente, la precariedad laboral, cómo es nuestra visión con el territorio, cómo es nuestra visión con los ciudadanos. Y lo que decía Vale es súper importante en torno a que ya no podemos seguir siendo unineuronales, tenemos que seguir multineuronales, somos humanos, tenemos una inteligencia. Y lo otro es que las prácticas machistas yo creo que hay que denunciarlo, hay que tener protocolos en las organizaciones, no puede pasar desapercibido. Y algo que en un momento yo pensaba, pero es common sense, es el sentido común, ¿por qué no? Pero parece que vamos a tener que hacer protocolos para todo, ¿no? Protocolos para COVID, protocolos de equidad de género, protocolos de convivencia, protocolos para que no ocurran abusos laborales ni sexuales en nuestros trabajos. Va a tener que ser así y seguir un protocolo y ver cómo se lleva. Sí, además que el sentido común, al parecer, es el sentido menos común de todos. Así que requiere, ¿cierto?, de crítica constante, de autocrítica, de reflexiones, y además de diálogos, porque las realidades de los sectores rurales, las realidades nacionales en el extranjero son muy diversas. Así que nos quedamos con tus palabras, Dharma. Aprovechamos de entregar este mensaje, obviamente, que nunca está de más, a todas las y los oyentes que están junto a nosotros en nuestros programas de comunidad de pares. Destacamos la importancia, obviamente, del rol de la ciencia, pero de la ciencia en el trabajo conjunto con la comunidad, la forma en la que tenemos para poder seguir avanzando, para que las cosas hagan sentido en los territorios, para que obviamente los enfoques siempre estén llevados hacia allá, ¿no? Hacia que seamos un aporte desde la academia, desde los diferentes proyectos y articulaciones entre ONG, sectores públicos, privados, etcétera, pero considerando y todo el tiempo teniendo en cuenta que nuestro rol está justamente también con la gente. Así que nosotros no somos los que llevan el conocimiento se crea en conjunto. Así que con ese mensaje agradecemos tu presencia en el programa el día de hoy. Te felicitamos también por tu rol muy activo en la ONG, por el discurso, ¿cierto?, que motiva a todas también a seguir intentando hacer camino en la ciencia, a aportar, y que también es una realidad que llevan muchas mujeres, quizás no desde el mundo científico, académico, pero que sí tienen un rol muy activo en los territorios, en sus comunidades, en los procesos territoriales que se viven allí, y sobre todo aquellas mujeres que son lideresas en movimientos medioambientales. Una lucha constante, bastante difícil y que requiere de articulación. Así que, compañero Daniel, también me despido de ti. Nos vemos en un nuevo episodio de Comunidad de Pares. Los y las dejamos invitadas a que nos sigan escuchando, viendo a través de nuestras redes sociales, y que por favor nos manden también sus comentarios. Gracias, Dharma.
Gracias, Dani, gracias, Vale, por la invitación. Como dices tú, yo creo que hay que quedarse con el concepto de ciencia comunitaria. Lo están haciendo ustedes en CIMOL, que es súper importante. Ojalá que sigan en eso, nos mantengan informadas o informados en general de lo que están haciendo. Encuentro muy bonito el proyecto de la gestión de cuencas integradas. Yo creo que para a ese lado tenemos que ir y ojalá que se repliquen muchos CIMOL a lo largo del país, en todas las zonas, especialmente donde se está sufriendo la mega sequía de forma intensa. Y igual encuentro de que para que los tomadores de decisiones puedan entender algunas veces cómo están sufriendo las comunidades, desde sus posiciones de privilegio es muy difícil que lo hagan, entonces igual es una llamada de atención a que si las comunidades tienen como, o sea, esto que lo que ustedes están haciendo del diálogo de saberes, de las opiniones de los pobladores, pueda llegar como desde la sinceridad a los tomadores de decisiones es súper importante porque no es lo mismo estar viviendo todos los días racionando tu agua para comer, para ducharte, para ir al baño y para lavarte las manos, que el agua en Santiago, en la Dehesa o en Las Condes salga de tu grifo sin problema y tú te bañes durante una hora y nunca vas a, si sigues ese tipo de vida, nunca vas a poder entender por qué la gente está sufriendo con la mega sequía y por qué es tan importante la gestión integrada de cuencas y el cambio igual de que no haya más comercialización y que el agua no sea un ente privado de negocio. Totalmente. Efectivamente. Muchas gracias, Darma, entonces, Valentina. Nos estaremos viendo, compañeras. Este fue un gran diálogo que nos da a entender también de que todos estos conceptos de defensa del territorio, de la gestión integrada, las políticas de género son una gran dimensión en realidad. O sea, no están separadas entre sí y tenemos que tomarlas como tal. Nos estamos viendo y hasta un próximo capítulo de Comunidad de Pares. Adiós. Chao. Chao.